Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa nuevamente, ¿verdad? Para escuchar su palabra, para adorarle, para bendecirle. Le agradecemos a Dios lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Bueno, voy a pedirle en esta hora que abra su Biblia en el libro de Levítico 23, del 5 al 11. Vamos a hacer dos lecturas. Y Éxodo 12, del 15 al 20. Éxodo 12, del 15 al 20. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, gracias por el privilegio, Señor, de permitirme ser la portadora de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que quites todo estorbo, Señor. Todo aquello que no permita que nosotros tengamos esa libertad para escuchar tu palabra. Todo aquello, Señor, que impide que nosotros hablemos tu palabra, Señor. Aquí está mi vida, Señor, habla a través de ella. Reprende toda obra del enemigo, Señor. Y te pido, por favor, que si hubiésemos pecado, Señor, perdona nuestras vidas. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Y haznos gratos delante de tus ojos. Aquí estamos, aquí está nuestra vida, aquí está mi vida, la vida de tu iglesia. Te pido por favor que nos fortalezcas a través de tu palabra, nos des fuerza para seguir adelante. Usa mis labios, Señor. Te lo suplico por favor en el nombre de Jesús, que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la segunda de las fiestas, que es la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y bueno, ya dos clases pasadas estuvimos viendo la Pascua y bueno, sabemos que nuestra Pascua ahora es Jesucristo, ¿verdad? Él es el Cordero, ahora Jesús tomó el lugar en la cruz del Calvario. El que no aceptara ese sacrificio no tendría parte en el reino de los cielos. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la segunda fiesta, que es los panes sin levadura. Y vamos a darle lectura a Levítico 23, del 5 al 11. Y voy a darle lectura y dice la palabra de Dios así. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Amén. Les dije hasta el 11. Y ahora vamos a leer Éxodo, capítulo 12, del 15 al 20. Y dice la palabra de Dios así: 7 días comerás panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis,
en todas nuestras habitaciones tendréis panes sin levadura. ¿Ven? Bueno, pues vamos a ver que esta fiesta se celebraba inmediatamente después de la Pascua. ¿Se acuerda cuándo se celebraba la Pascua? Bueno, se celebraba el día 14 de Nisan. Siempre vemos que la Pascua se celebra entre marzo y abril, la Semana Santa que nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Dios le había mandado al pueblo de Israel que celebrara la fiesta de la Pascua el día 14 de Nisan, el día 14 de Nisan. Y hablamos también hace 8 días que cuando se celebraba la Pascua, veíamos que se tenía que ofrecer entre las 2 tardes y veíamos que entre las 2 tardes era a las 3 de la tarde, era la hora novena. A esa hora los israelitas tenían que estar comiendo la Pascua, estaban comiendo el cordero, ¿verdad? Con las hierbas amargas y con los panes sin levadura. Esta fiesta de los panes sin levadura, bueno, lleva por nombre en hebreo matzah, que significa pan sin levadura. Ahorita vamos a ir viendo todo lo que nos quiere enseñar el Señor a través de esta fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta que duraba 7 días. Bueno, vamos a ver que Jesús fue sepultado en los panes sin levadura. Ahorita vamos a ver qué día murió Jesús. La Iglesia Católica que ha enseñado, ¿verdad? Siempre tenemos por entendido que Jesús murió un día viernes, ¿verdad? Decimos, bueno, el día viernes muere, sábado de gloria y domingo de resurrección. Es lo que por generaciones he escuchado, bueno, que el catolicismo ha enseñado. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuándo cree usted o qué día cree usted que Jesús murió? Bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque casi por lo regular nosotros decimos, fue el día viernes. De hecho, bueno, se dan las 7 palabras y que fue el día viernes, el día que muere Jesús. Pero la Biblia nos habla ahí en Mateo, vamos a buscar algunas citas, primeramente, Mateo 12, del 38 al 40. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que la única señal o lo único que el Señor nos da por claro, ¿verdad? Por entendido o sabido a cada uno de nosotros es que da señal como la del profeta Jonás, que era que así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así estaría Jesús, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Entonces, cuando estamos hablando de 3 días y 3 noches, estamos hablando no de 3 días consecutivos como viernes, sábado y domingo. Nos está dando la clave, la palabra de Dios, 3 días con sus 3 noches. Entonces, estamos hablando que cada día tiene 24 horas. Y si nos está hablando de 3 días y 3 noches, nos habla de un total de 72 horas. De 72 horas que son 3 días. Y si nosotros vemos que el día viernes, pues de viernes que fue a las 4 de la tarde a sábado 4 de la tarde, pues es un día, nada más. Y luego de sábado a 4 de la tarde a domingo sería otro día. Entonces no coincide con la fecha que siempre nos han enseñado, ¿verdad? Que fue el día viernes cuando muere Jesús. No, Él muere conforme a la palabra de Dios el día miércoles entre las 3 y 4 de la tarde. Entonces, vamos a ver que dice que era 72 horas que tenía que estar muerto Jesús. Esto se empieza con acuérdense que el horario, como les mencionaba, o el tiempo del pueblo de Israel no es igual al de nosotros. Nosotros empezamos de 12 a 12, ellos empiezan de 6 a 6.
de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Entonces estamos hablando de tarde, noche, cuando ya estaba, y Jesús cuando Él muere el día miércoles a las 3, 4 de la tarde, Jesús muere, ¿verdad? Enseguidita, bueno, tenían que llevarlo rápido porque ya iba a empezar el día de los panes sin levadura, que eran las 6 de la tarde, del día miércoles. Y tenían que hacerlo rápido porque conforme a la orden de Dios hacia el pueblo de Israel, el primer día de los panes sin levadura nadie tenía que trabajar, lo que era el primer día, y el séptimo día nadie podía trabajar, y era santa convocación, era una reunión especial. Ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Jesús lo llevan al sepulcro, ¿verdad? Ahí lo tienen, no lo habían preparado. Ese día las mujeres, el día, que bueno, era miércoles, jueves, el día jueves, ellas no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada porque el día que seguía era la fiesta, era día solemne, era el primer día de los panes sin levadura. Entonces ellas tuvieron que guardar ese día. Al siguiente día, que es viernes, ellas van a hacer los preparativos para el día del Sabbat, tienen que prepararse para el día del Sabbat y preparan las cosas para ir a ungir el cuerpo del maestro. Pero ellas tampoco pueden ungirlo al siguiente día, que es sábado, porque ese día era día de descanso, día de reposo, no pueden ir. Entonces ellas van hasta el día domingo, muy de mañana. Ahora vamos a ver que Jesús muere un día miércoles, estamos hablando de miércoles a jueves, es un día que es de 6 de la tarde a 6 miércoles 6 de la tarde a jueves 6 de la tarde es un día, de jueves 6 de la tarde a viernes 6 de la tarde son 2 días, y viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde son 3 días. Jesús tuvo que haber resucitado como entre las 6, 7 de la tarde del día sábado. Como ya estaba oscureciendo, las mujeres no fueron al sepulcro. Fueron hasta a las 5 o 6 de la mañana que empezaba a clarear, que ya empezaba muy de mañana. Entonces ellas fueron a llevar esas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces vamos a ver que el día de reposo para ellos empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces estamos viendo que Jesús resucitó un sábado como a las 6, 7 de la tarde. Entonces en el tiempo de que todavía Él no se presentaba a los discípulos, Él dice que descendió a los infiernos, ¿verdad? Y que ahí exhibió públicamente a esos demonios, ¿verdad? Y esos cautivos, acuérdese que en ese tiempo no iban al paraíso del cielo, sino que abajo en la tierra estaba tanto el paraíso como el infierno, y había una gran cima que separaba estos lugares. Esta gran cima era una profundidad que se podía uno ver a los otros, los que estaban en tormento, ¿verdad? Y aquellos que estaban en tormento podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. Antes no era paraíso, era el seno de Abraham, a donde iban los que creían en Dios, los que le eran fieles a Dios, iban al seno de Abraham, ¿verdad? Cuando Jesús muere, baja y lleva consigo la cautividad y la lleva al paraíso. Por eso cuando está en la cruz del Calvario, le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ya la gente que cree en Jesucristo va inmediatamente a la presencia de Dios, al paraíso, ¿verdad? Esos que estaban ahí cautivos, porque el que tenía las llaves del infierno y de la muerte era Satanás, pero se les fueron quitadas y ahora nosotros tenemos vida por la muerte de Jesucristo y su resurrección. Ahora, bueno, nosotros estamos viendo que cuando las mujeres van al sepulcro, ¿verdad? Muy de mañana, el domingo, muy de mañana,
ellas llevan para ungir el cuerpo de Jesús porque no habían tenido tiempo de preparar el cuerpo, ¿verdad? Dice que cuando ellos llegan ya estaba removida la piedra, ¿verdad? Ya estaba removida la piedra. Y la piedra fue removida no para que Jesús saliera, para que le abrieran la puerta y dijeran, ahora sí sale Jesús. No, porque Jesús resucitó con un cuerpo incorruptible. Él es un cuerpo que es capaz de pasar una pared, así como cuando fue y se les apareció a sus discípulos, ¿verdad? Que de repente entró él y lo vieron, nadie le abrió la puerta. Es lo mismo, nadie pudo, una piedra no pudo detener al Rey de Gloria. Dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la Gloria. Entonces, una piedra no pudo detener, ni la muerte lo pudo detener, ¿verdad? Él está vivo. Entonces, vamos a ver que hoy conocemos que Jesús murió un día miércoles en la tarde, 4 de la tarde más o menos. Él estaba muriendo y fue llevado. Entonces, inmediatamente estamos viendo esto para ver cómo se ponía el cordero a esa hora, 3, 4 de la tarde. Y ellos ya nada más, 4 o 5 de la tarde, ellos ya nada más tenían 1 o 2 horas para que empezara la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que empezaba a las 6 de la tarde y ya era el día jueves, y ese día no tenía que hacerse nada. Vamos a ir viendo la fiesta de los panes sin levadura. Yo les decía, la fiesta significa, en hebreo se dice matzah, que significa pan sin levadura. Dice la palabra de Dios, 7 días comerás pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el día 7º será cortado de Israel. Desde el primer día que empezaba la fiesta de los panes sin levadura, ellos ya no tenían que tener nada leudado ahí, nada de levadura. Nada de levadura, todo tenía que ser quitado, sacado fuera de las casas. Ahora, vemos que esta fiesta se llevaba a cabo el día 15 al día 21, 7 días, del 15 al día 21, son de principio, entre marzo y abril. El producto que se cosechaba era la cebada. Ahorita vamos a ver, porque dice que se presentaban, llevaban la primer gavilla ante el sacerdote para que hiciera una ofrenda pasada por fuego y mecida. ¿Y qué es esto, verdad? ¿Qué nos enseña esto? Ahora, la fiesta duraba 7 días, como vemos, y el número 7 pues indica la perfección, ¿verdad? La perfección, la eternidad. Entonces, cuando él estaba diciendo que esta fiesta duraría 7 días, le estaba enseñando al pueblo lo perfecto que tenía que ser, porque él era perfecto, ¿verdad? Y estamos hablando que el pan, bueno, veíamos hace unos días que el pan, vemos que es el hombre, y vemos porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús, aunque Dios, pero también ciertamente ser humano, ¿verdad? Y él dice, yo soy el pan de vida, un ser humano que aunque estuvo aquí en el mundo, ¿verdad? No tuvo pecado alguno, nadie le redarguyó de pecado. Ahora, estamos viendo que en esos días no tenía que haber nada de levadura, ¿verdad? El pan los panes sin levadura significan al pueblo de Dios que había sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Ahora vamos a ver que el primer día y el 7º día eran santa convocación, era una reunión para celebrar culto en su honor. El día 15 y el día 21 se reunían todos y hacían santa convocación, una reunión en honor a Dios, ¿verdad? No se trabajaba ni el primer día ni el 7º día, no se debía trabajar, no tenían que tener nada leudado en sus casas, ni deberían de comer nada leudado. El que comiera lo leudado, como habíamos mencionado, tenía que ser
cortado del pueblo. Se ofrecía una ofrenda encendida y mecida. Vamos a ver allí en Levíticos 23, en el versículo 8, dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Dice: ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. ¿Qué es una ofrenda encendida? ¿Qué era la ofrenda encendida? Vamos a ver que ellos traían una gavilla de los primeros frutos, esto es de cebada, que era lo que se cosechaba en esos días, ¿verdad? Menos de un manojo, lo que llevaban de cebada al sacerdote, de lo primero que ellos habían cosechado. El sacerdote ofrecía esa gavilla, ¿verdad?, delante de Dios para que fueran aceptados. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ahora, vamos a ver cómo se clasificaban las ofrendas. Las ofrendas se clasificaban en cinco clases de ofrendas. De holocausto, ustedes cuando lean el libro de Levíticos, que ahí es donde vemos muchas los sacrificios, eran cinco clases de ofrenda. Es el holocausto, ofrenda del cereal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, ¿verdad? Cuando era ofrenda de holocausto, se dice olá en hebreo, que significa causar ascenso a Dios junto con el humo. Estamos hablando que se ofrecían los animales en el altar, ¿verdad? Y ese humo que subía era olor grato a Dios cuando la persona iba con sinceridad delante de Dios. Entonces, el holocausto se ponía ese animal, casi por lo regular también iba acompañado de cereales también, ¿verdad? De grano, ¿verdad? Lo llevaban. Casi los granos y los cereales no se presentaban solos, siempre tenía que ser derramamiento de sangre para perdón de pecados, Cuando no se tenía mucho dinero, cuando la persona era muy pobre, se ofrecían tórtolas o palominos en holocausto. Y casi siempre este holocausto se ofrecía con una ofrenda de grano o una ofrenda de libación. Ahorita vamos a ver qué es una ofrenda de libación. Bueno, de una vez le menciono, una ofrenda de libación era de vino y se derramaba líquido o aceite, ¿verdad? Era líquido esas ofrendas de libación. Ahora vamos a ver que el holocausto era una sombra de que Cristo sería sacrificado. Estas ofrendas o estos holocaustos era que Cristo sería sacrificado como una ofrenda de sacrificio, llevando los pecados de su pueblo para que recibieran la misericordia y el perdón de Dios de la ira. A través de los sacrificios realizados para el perdón de pecados en el santuario terrenal, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mostró el verdadero sacrificio que se realizó en el santuario celestial. Aquí vemos cómo, y que lo que veíamos hace 8 días, que Dios no se presentó en el lugar terrenal, en el santuario terrenal, sino que entró en el santuario celestial para ofrecer su vida en sacrificio por toda la humanidad. Estamos viendo que existía la ofrenda del grano, la ofrenda, cuando hablamos de la ofrenda del grano era lo que se llevaba. El sacrificio consistía en quemar la harina, el incienso o preparar pan. Era ofrecida para prometer una vida pura ante Dios. Es por eso que ellos llevaban la gavilla, porque era de grano, de cebada. Y esto tenía un simbolismo. Era presentar delante de Dios esto para que prometer delante de Dios llevar una vida pura, una vida sin pecado, una vida agradable delante de Dios.
No se ofrecía solo, como les decía, estos granos no se ofrecían solo, sino junto con otras ofrendas, como en el holocausto, un animal, ¿verdad?, para derramamiento de pecado. La ofrenda de libación, bueno, estamos hablando de derramar, es un derramar. Cuando hablamos de libación significa derramar, y era una ofrenda especial de un líquido. En sacrificio, era un sacrificio ofrecido con la cuarta parte de un hin de vino. Y cuando hablamos de un hin, estamos hablando de una jarra que le cabía 3.6 litros de vino o de aceite, más o menos 3,5 litros que se ofrecían y se derramaban sobre el altar. Ahora, cuando se decía que era ofrenda encendida, que era lo que estábamos nosotros viendo, era que los granos tenían que ser pasados en el fuego, tenían que ponerse en el fuego. Pero cuando decía que era mecida, cuando decía que era mecida, se le daba al sacerdote, y el sacerdote lo tomaba en sus manos y lo hacía así como de una manera de adelante, así, sino era de abajo hacia arriba y de atrás hacia el frente y de enfrente hacia atrás. Una cosa así y luego una cosa así. Esto es para hacer que esto subiera, era como decir, Señor, todo procede de ti y sin ti nada somos. Entonces, todos reconocían que todo lo que venía de arriba, bueno, procedía de Dios, que todas las cosas proceden de Dios. Entonces, esa ofrenda encendida tenía que pasar por fuego y tenía que ser mecida de alguna manera, indicando una vida que se comprometía y que quería una vida de pureza delante de Dios. Ahora, el entendimiento espiritual de esta fiesta, ¿qué podemos entender? ¿Qué usted puede entender con esta fiesta? Si los panes es nuestra vida, somos nosotros, y la levadura es el pecado, y si el Señor le decía al pueblo de Israel, nada leudado, nada de levadura debe haber en tu casa, ¿qué significa esto? Nada de pecado en nuestra vida, vidas limpias, vidas agradables delante de Dios. Él decía ¿qué es la levadura? Pues es un hongo que se usa con frecuencia para descomponer la masa, para echar a perder la masa. Entonces, en el caso de la levadura en el pan, pues aumenta el volumen de la masa, ¿verdad? Lo inflama y acelera el proceso de descomposición. Era un pan descompuesto, la levadura echa a perder. Entonces, esto tenía que enseñarnos a nosotros que la levadura, o sea, el pecado, la levadura espiritualmente podemos entenderlo como pecado, que todo pecado en nuestra vida nos va a echar a perder, nos va a descomponer, nos va a inflar, nos va a echar a perder, ¿verdad? No vamos a servir. Y Dios le decía al pueblo de Israel que nada de pecado tenía que haber en sus vidas, y que todo aquel que decidiera comerlo leudado tenía que ser arrancado del pueblo de Dios. O sea, no tenía parte. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que las almas o las vidas, así decía, del extranjero o como del pueblo de Israel, que decidiera hacerlo, iba a ser cortado del pueblo de Dios. Y es lo mismo que nos quiere enseñar a través de esta fiesta de los panes sin levadura. El pecado puede echar a perder tu vida, y si nosotros seguimos perseverando en el pecado, vamos a ser cortados del pueblo de Dios. O sea, no podemos estar perseverando en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado. Tiene que ser quitado el pecado de nuestra vida. Es como Pablo exhorta cuando hay un caso en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Cuando les dice que hay una fornicación ahí, ¿verdad? Y nadie se atreve a decir que hay pecado ahí. Dice, ni siquiera, les voy a leer lo que dice en 1 Corintios 5, 1 al 2,
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo les estaba diciendo, ni siquiera un pecado así tan grande se oye en la gente que no conoce a Dios. Este era un pecado que estaba dentro de la iglesia. Este era un pecado que estaba dentro de la iglesia de Corintios. Y que todos se hacían de la vista gorda. Y nadie le decía a esta persona que lo que estaba haciendo estaba mal. Que era fornicación y que era algo malo andar con la esposa de su padre. Y dice, y nadie se ha lamentado en decir es pecado, ¿verdad? Hoy en día mucha gente se conforma al pecado y dice, pues es que así es. Pero no es así. No es así vivir en el pecado y acostumbrado al pecado. Esta es la levadura que echa a perder la vida. Este es el pecado que va a echar a perder las vidas. Y que la gente que siga perseverando en pecado va a ser arrancada del pueblo de Dios. Ahora dice más adelante, ahí en el que estábamos leyendo, del 10 al 13, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Él estaba diciendo, se ha cortado. Dice, no les estoy diciendo, dice, que no comieran con avaros, con borrachos, con maledicientes. Dice, pues de tal sería quitarlos del mundo, porque en el mundo todo esto hay. Se estaba refiriendo a los mismos cristianos que tenían este tipo de conductas, de ser maledicientes, de ser borrachos, de ser avaros, de ser ladrones, fornicarios. O sea, estaba perseverando el pecado dentro del pueblo. Y Dios les dice, ¿voy a creer que no pueden juzgar este caso? Dice, a los de allá afuera Dios los va a juzgar, pero aquí no pueden decir que lo que se hace está mal. Entonces, aquí nos exhorta el apóstol Pablo, a través de la palabra que Dios le daba, ¿verdad?, a examinar las vidas, a examinarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta de qué manera estamos viviendo, porque juzgamos a los demás, decimos, ay, es que ese es así, este es así, este es así, y que esto y hace aquello y hace esto, pero nosotros, a veces nos preguntamos, ¿será bueno juzgar? ¿O será malo? Porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos dicen, no hay que juzgar. ¿Sabe quién no tiene derecho de juzgar? Aquel que está haciendo lo mismo y que juzga al que hace lo mismo. Como por ejemplo, soy una persona que llega tarde, siempre llego tarde. Pero un día veo a Liliana que llega tarde. Y yo estoy, no, pero la hermana Liliana siempre llega tarde, es que esto, es que lo otro, pero si yo, ahí es cuando no tenemos derecho a juzgar. Cuando yo estoy cometiendo el mismo pecado. Yo no le puedo decir a un adúltero, eres adúltero, cuando yo estoy siendo adúltero, ¿verdad? Pero sí una persona que puede llamarle la atención y decirle, estás mal. Estás mal, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa poquita de levadura va a echar a perder nuestras vidas. Dice la palabra de Dios
que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, con un poquitito que digas, esto no es tan malo, ¿qué puede ser tan malo esto? Como les decía, esto, ¿qué tan malo puede ser? Es malo, me puede echar a perder. ¿Qué tanto sería que le dé el clic en la computadora en esa imagen que me apareció ahí? ¿Qué tanto que vea tantito que vea? O tantito que oiga además. O tantito que se me salió una palabrita así chiquita. Una mentirita. Eso me va a echar a perder. Porque el día de mañana nuestro corazón se va a cauterizar. Porque vamos a contristar al Espíritu Santo. Lo vamos a entristecer. Y entonces ya seremos insensibles. Porque el Espíritu Santo está contristado y es por eso que muchas personas ya viven haciendo lo malo y ya ni sienten que lo hacen. Ya para ellos ya no está mal, porque ya está cauterizado. Y el Espíritu Santo está entristecido, porque aquella persona no se ha arrepentido. Y entonces Él lo deja porque nos ha dado libertad de decisión, libre albedrío, para poder decidir lo que queremos o no hacer. Pero aquella persona que no quiere ser guiada por el Espíritu Santo y que le ha apartado de su vida, pues el Espíritu Santo no lo puede llevar a toda verdad. Y llega un momento que la persona se cauteriza tanto del pecado, ¿verdad? Que ya es insensible y ya piensa que lo que está haciendo no es tan malo. Y si lo haces a lo mejor la primera vez y dices, lo hice, me equivoqué y te arrepientes, Dios dice que Él no se tarda en perdonarte cuando tú te arrepientes verdaderamente. Cuando en tu corazón hay sinceridad y le dices, me equivoqué. Pero si luego lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, entonces no te arrepentiste, te doliste, te entristeciste, pero no te arrepentiste. Y se da cuenta que la levadura está echando a perder su vida. ¿Y qué dice el Señor? Que todo aquel que persevere en el pecado no tendrá parte con él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura nos enseña primeramente que Jesús fue sepultado ahí, en ese día, los panes de levadura, Él fue sepultado. Nos enseña que el pan de vida es Jesucristo y que solamente comiendo de Él nosotros podemos tener una vida sin pecado, aceptar primeramente su sacrificio en la cruz del Calvario, pero inmediatamente después que nosotros hemos recibido a Jesucristo, tenemos que tener un estilo de vida diferente, porque dice que el que es en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, y tenemos una vida nueva en Él. Pero ¿cómo conocemos la nueva vida? A través de su palabra. Entonces, el pan sin levadura es Cristo, pero también es su palabra. Este es el pan, su palabra. El pan que descendió del cielo, Jesucristo, pero esta es su palabra, esto es lo que Él nos dejó a nosotros escrito. Y aquí vamos a conocer lo que debemos hacer para quitar la levadura de nuestra vida, para quitar el pecado de nuestra vida. Pero si no leemos la palabra, no nos daremos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esta fiesta tenía no solamente el rito de estar comiendo 7 días panes sin levadura y que llevan la gavilla al sacerdote y que la mesa y que la hacen el fuego y que ese aroma suba. No era eso lo que el Señor, era la sombra de lo que Dios quería que nosotros estuviéramos viendo hoy en día. Apartados del pecado, ¿verdad? Apartados para Dios, apartados, que Él murió, ¿verdad? Fue sepultado y que ahora nosotros tenemos que tener una nueva vida en Él a través de su palabra, ¿verdad? 7 días, ¿por qué 7 días? Por la perfección, a lo que el Señor nos está diciendo. El pueblo de Dios tiene que ir de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta alcanzar
la estatura del varón perfecto, como la luz de la aurora que va aumentando, ¿verdad? Para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, esto es lo que el Señor nos enseñaba. Examina tu vida, examina lo que te está echando a perder, examina qué cosas hay ahí que están con frecuencia en tu vida, con frecuencia, y que eso te va a apartar del pueblo de Dios. Porque el Señor nos dice que sin santidad nadie le verá. Entonces el pecado nos puede consumir. Pero dice el Señor, si ya pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los haría blancos como la blanca lana. Pero nos dice como esta mujer que cometió adulterio, pero ya no lo hagas más. Ya no lo hagas más. Arrepiéntete verdaderamente de las cosas que tú sabes que están estorbando entre tú y Dios. Esto era el simbolismo de esta fiesta, lo que nosotros teníamos que entender. Ahora quiero terminar solamente con la última cita, que está en el libro de Romanos 6, y voy a darle lectura del 1 al 14, y dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado? De ninguna manera. Si hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Somos muertos al pecado, y dice, cuando fuimos bautizados, declaramos que morimos al viejo hombre y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces los panes sin levadura es una vida sin pecado, ¿vale? Más que muchos ritos, era la sombra de lo que no se veía. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque nos enseñas que tú eres el pan de vida y que solamente adheridos a ti podemos vivir una vida sin pecado a través de tu palabra. Tú enseñaste esta fiesta de los panes sin levadura con un propósito de enseñarnos que nuestra vida no debe de haber pecado, que debe de ir caminando en la perfección, que tú nos has amado y que estás con nosotros para ayudarnos en todo momento, que si a veces caemos, tú estás ahí para levantarnos, que estás ahí para perdonar nuestros pecados,
pero dices no lo hagas más, ya no lo hagas más, porque tu cuerpo ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo para vivir una vida de limpieza, de pureza. Ayúdanos, por favor, Señor. Como dice tu palabra, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién podrá librarnos de este pecado de muerte? El único que puede ayudarnos es aquel que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Gracias por esta fiesta que enseñaste a tus hijos, que era la sombra de lo que se veía, de lo que se esperaba, pero ahora podemos ver nosotros claramente, Señor, que tú querías vidas consagradas y santas para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.